Para que no conozcáis, las personas que no conozcáis los espacios de igualdad, somos una red. En estos momentos hay 18 espacios de igualdad ubicados en diferentes distritos. Aquí está Juana Doña, en Arganzuela. Todos los espacios de igualdad llevan nombres de mujeres valerosas, así que os animo a buscar la historia de Juana Doña, si no la conocéis. Todos los espacios de igualdad trabajamos en 3 líneas, ¿no?, de actuación. El empoderamiento de las mujeres, y para ello veréis que hay talleres diversos y atención psicológica, jurídica y laboral, solo para mujeres. Y trabajamos la prevención de la violencia de género y sensibilización a la población en general, además de todo el trabajo comunitario, ¿no?, con profesionales del distrito en los diferentes recursos, ¿no? Es toda la labor que llevamos haciendo desde los espacios de igualdad. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho más, comentaros que los espacios de igualdad son espacios feministas, de respeto, de buen trato, seguros y diversos, así que os pido que hoy, aunque salgan diferentes opiniones, versiones, nos acaloremos, ¿no?, en el debate, pues bueno, siempre desde el cuidado y desde el buen trato, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenidas a todas. Bueno, estamos muy contentas, ¿no? Y bienvenidas también a nuestras ponentes, que después presentaremos más en detalle: Paloma Trapero, Diana Oliver y Paloma Cay. Muchas gracias por uniros a esta propuesta. Pues yo por una parte diría qué sorpresa tener toda esta aceptación y acogida, y por otra parte, pues no sé si os pasaba a vosotros, pero tampoco me sorprende del todo, pues visto la pregunta que lanzamos y visto la importancia, ¿no?, y la actualidad de hablar sobre las maternidades. ¿Qué celebramos el Día de la Madre? Es el título que le hemos puesto a esta mesa de diálogo, y espero que percibáis un poco la sorna, ¿no?, y un poco la mano de la pregunta, ¿no? Especialmente, pues como os digo, ¿no?, en un momento en el que, y esto no es nuevo, el pensamiento feminista lleva mucho tiempo pensando sobre las maternidades, también la agenda ciudadana piensa sobre ella, ¿no? Y pues eso, que vivimos un momento en el que se nos están arrebatando derechos sexuales y reproductivos, que habíamos conseguido, ¿no?, como vemos en el caso de Estados Unidos con la ley del aborto, en un momento en el que también nuestros cuerpos se están utilizando como si fuesen recursos naturales o materias primas que se pueden diezmar para que el modelo capitalista neoliberal tenga otras formas de lucrarse, ¿no? Bueno, pues de ahí la importancia también de juntarnos y de pensar juntas sobre las maternidades. A mi modo de ver, no sé si pensáis lo mismo, la maternidad sigue siendo un tabú, la maternidad real, ¿no? Y pues si se nos ocurriera ahora mismo coger y proyectar nuestros partos aquí en el Matadero o en la Gran Vía, ¿no?, pues enseguida vendría alguien a denunciarnos, ¿no?, por radicales, por terroristas, no sé si acabaríamos en la cárcel o en un loquero, ¿no? Y yo me pregunto cómo puede algo tan fundacional de la vida, algo que sucede en todas partes a cada momento, cómo puede estar prohibido, ¿no?, cómo puede estar tan invisibilizado. Y por otra parte también, no sé qué pensáis las antropólogas, yo creo que el tabú tiene también una parte interesante que es en sí misma, no digo que siempre, pero a veces, la fuerza de poner en cuestión el poder hegemónico, ¿no? Los tabús hacen esa función, poner en cuestión, también pueden transformarlo, ¿no? También podemos cambiarlo si encontramos la manera. Y este es el origen de estas jornadas, ¿no? Y por eso creo que es algo que implica no solo a las mujeres que somos o que no son madres, ¿no?, sino a toda la ciudadanía. Este poder de transformación, de deconstrucción del patriarcado que está intrínseco a las maternidades. Y para contestar a esta pregunta, ¿cómo podríamos celebrar las maternidades de una manera feminista, ¿no?, en la que nos sintiéramos representadas, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros cuestionamientos, nuestras vulnerabilidades? Pues hemos traído a este plantel de sabias. Cada una de ellas nos va a aportar un poco de luz a esta pregunta. Y bueno, voy a presentaros a nuestra primera ponente para empezar ya, nuestra primera comunicadora,
Pues empiezo con Paloma Trapero. Bienvenida, Paloma. Nada, gracias a ti. Paloma es sexóloga, es educadora sexual en el ámbito educativo, en institutos, y también hace educación sexual para personal sociosanitario y profesionales. Es doula, es activista, es una mujer militante, lleva grupos también, coros de mujeres. Me dejo algo, asesora de lactancia, ¿vale? Mujer de útero espástico en recuperación. Mujer de útero espástico en recuperación. Gracias. Madre patriarcal. Y madre patriarcal, ¿vale? Y luego nos explicará todo esto. Y nos va a dar una... Bueno, su comunicación se llama maternidad... No, ¿cómo era? Lo materno, el placer y los cuerpos. Muy bien, pues con esto damos paso a Paloma. Muchas gracias. Voy a empezar un minutito de agradecimientos. Primero al espacio Juana Doña por invitarme a venir a hablar del placer en la maternidad, que no es muy habitual, así que muchísimas gracias. A las segundas personas que quiero dar las gracias son a todas mis comadres, las que me han acompañado a lo largo de mi maternidad, las que han dejado de acompañarme, las que espero que me sigan acompañando en el futuro, a mi maestra, la comadrona que me enseñó a acompañar a otra mujer que está pariendo, la doula, que bueno, es un servicio mercantilizado, pero ya luego en la ponencia veremos, y por supuesto a tres personas también que son súper importantes en mi vida, igual me emociono y todo, la madre que me parió, mi hermano Jaime, que me acompaña en toda mi infancia, y la hija que yo he parido, que ha sido la que me ha hecho hacer este viaje sobre el placer en la maternidad. Bueno, voy a respirar. Estoy nerviosa y todos mis colegas que me conocían, ¿pero cómo estás nerviosa, Paloma? Pero tú, porque yo soy así, ya me veis, ¿no? Pero estoy muy nerviosa porque es la primera vez que, tanto que la adrenalina me está secando, a ver si así me paséis un poco de oxitocina y... Bueno, pues digo que estoy nerviosa porque es la primera vez que cuento esto delante de tanta gente desconocida, porque habitualmente lo suelo trasladar en los coros de mujeres que acompaño, a mis propias comadres, a los maridos de mis comadres, que les suelto así de vez en cuando alguna, pero bueno, es la primera vez que lo cuento, todo además hilado y de una manera en la que la información os pueda llegar de una manera clara. Espero que así sea. ¿Que voy mal de tiempo? ¿Sí? ¿Ya voy fatal? ¿Ya acabo de empezar? Madre mía. Esto no es nada oxitocínico, Miriam, ¿eh? Pero bueno, es la maternidad que tenemos, nada oxitocínica. Así que, bueno, voy allá. He sido madre de un adolescente, estoy preparada para la adrenalina. Vamos allá. Bueno, la pregunta es, ¿qué madre celebramos? Pues, ¿qué madre celebramos? Pues, ¿qué madre vamos a celebrar? La madre que tenemos y la madre que somos. Una madre patriarcal. Una madre cuyo máximo exponente, ¿quién es? La Virgen, la Dolorosa. 7 puñales clavados por su hijo. Sola, muchas veces sin su bebé. Sola en un altar. Si habéis ido o habéis visto la Semana Santa sevillana, incluso algunas no tienen ni cuerpo, ¿no? Son una cabeza y luego llevan un manto así, que por debajo es como un miriñaque de madera, y yo también las entiendo, porque para tener un cuerpo que produce tanto dolor, a veces es mejor no tener cuerpo, ¿no? Y a veces es mejor que te programen una cesárea o que te pongan, ¿cómo se llama?, la epidural, porque para sufrir, para pasarlo mal, pues ¿a quién le apetece? A nadie. Y como yo no quiero hablar mucho del dolor, porque del dolor yo sé mucho y creo que en general todas las que estamos aquí sabemos bastante, prefiero hablar del placer, porque es muy curioso que algo que genera vida, es decir, lo materno, la maternidad, que es la producción de vida, genere dolor.
parimos con dolor, porque claro, ya menstruábamos con dolor, entonces tampoco es raro que paramos con dolor. Pero a veces también nos embarazamos con mucho dolor, con mucho sufrimiento, todos estos procesos de fertilización, ¿no? Y luego la crianza en soledad o amamantada, ahora con esto de que tenemos que dar la teta y es lo mejor para nuestros bebés y cada 60 minutos hay que darles la teta porque es lo que desean, ¿vale? Pero claro, mastitis, grietas, soledad, ¿vale? Entonces, como no quiero hablar de eso, voy a hablar del placer. Y porque hay una máxima biológica que dice que la vida sigue el placer y huye del dolor. ¿Y cómo es posible, entonces, que algo que genera vida en nuestra especie genere dolor? Bueno, pues os voy a contar, porque ya sabemos lo que es el dolor, las que hemos parido por aquí ya sabemos lo que es, a lo mejor alguna afortunada no, y si es así, por favor, al finalizar la charla, venid, quiero conoceros, me interesa mucho vuestra información. Bueno, pues la vida empieza con mucho placer, llena de oxitocina, con un orgasmo que eyecta el semen y un orgasmo que hace que el útero absorba ese semen. Y una vez que la célula, el óvulo, es fecundado, es penetrado, va viajando y se implanta en el útero. El útero es nuestro primer regazo, es un lugar calentito, acogedor, nutritivo, es nuestro primer nidito de amor, porque todo esto es una historia de amor. Durante la gestación, el útero palpita y sacia todos los deseos de la criatura: temperatura, protección, alimento, desarrollo. Pero llega un momento en el que el bebé siente displacer, dolor, molestia, empieza a estar incómodo en ese útero porque ya he crecido mucho, ya no quepo y necesito salir. Y entonces con su cabeza, el bebé empieza a empujar el cérvix, el cuello del útero, eso que te dicen cuando vas, estás de 2, estás de 3, estás de 4, que parece que te van sacando puntuaciones. No, es que tu cuello del útero se está abriendo para que tu bebé pueda salir. Para que el bebé salga y que sea placentero, porque ya hemos dicho que estamos hablando del placer, no estamos hablando de un parto con dolor, estamos hablando del placer. Pues para que esto funcione, el útero tiene muchas cosas, pero fundamentalmente, como no tengo tiempo, dos fibras muy importantes, unas longitudinales y otras transversales que se concentran sobre todo en la parte del cérvix. Estas fibras transversales lo que sirven es para cerrar el cuello del útero y que el bebé, a pesar de nuestra bipedestación y de la gravedad, no se pueda salir durante su gestación. Pero claro, para el parto tienen que aflojar, y para aflojar tienen que desconectar el simpático y que se ponga en marcha el parasimpático. O lo que es lo mismo, tiene que ponerse en marcha el placer, los mecanismos del placer, y tienen que no funcionar los mecanismos de alerta del dolor. Y así, estas fibras, si la mujer o el cuerpo que pare está relajado, en seguridad, en un contexto amable, aflojarán. Y el útero, como una medusa o como un pulpo que está en el mar, va a ir abriendo el cuello del útero. Se abre y por fin la mujer que está pariendo coge a su bebé. Y claro, después de un orgasmo, ya lo dijeron Master y Johnson, viene el periodo refractario, un ratito que va muy bien además, un ratito en el que el cordón umbilical, que sigue palpitando, sigue pasándole oxígeno al bebé, a la vez que él empieza poco a poco a abrir también sus alvéolos.
poco a poco, con placer, según le va placiendo. Saldrá la placenta porque el útero sigue palpitando. Estamos llenos de oxitocina y eso es lo que hace que el útero palpite, que se eyecte el semen, que se eyecte la leche, ¿vale? Bien, pues después de este ratito de relax y de descanso, ¿cuánto? 10 llevo, madre mía. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Regular? ¿Te pongo el micro? Sí, me pones el micro, porfa, es que ya ves que así, tal. A ver, que voy allá. Nacimiento, tensión, ya está. Que tengo que pasar la hoja. Bueno, esto que os cuento de este parto orgásmico no es una figuración, ¿vale? Hay información sobre ella. Hay un antropólogo que se llama Merelo Barberá, que escribió un libro, Bartolomé de las Casas, habla de los partos placenteros cuando llegó a América y lo que se encontró, ¿vale? Esto es real, lo que os estoy contando. Esto sucede así, cuando nos guiamos por el placer y no por el dolor. Bueno, pues este bebé que ya está aquí, se le coloca una mano aquí abajo y otra aquí, para protegerle, porque es una vida muy frágil. De hecho, va a empezar un periodo que se llama de exterogestación, porque eso ha sido lo que ha previsto la naturaleza. Por ser bípedas se ha estrechado el canal de parto y la cabeza no puede seguir creciendo tanto dentro del útero, no podría salir. Así que la naturaleza prueba muchas cosas y lo que funciona llega hasta nuestros días y eso es lo que ha funcionado. Así que pone aquí la mano y el bebé, que tiene una cosa que se llama el reflejo de marcha automática, eso que decimos de me ha dado una patadita, bueno, es que ha hecho tope y está incómodo en el útero, y entonces, ¿vale? No es que esté allí pataleando, es que tiene ese reflejo. Es verdad que tampoco sabemos de dónde viene ese reflejo, porque sabemos tan poco del placer y del parto placentero, que bueno, queda ahí mucho arroz y mucha miga por investigar. Pero este bebé, con esta mano aquí, y este cuerpo que está en horizontal, ¿vale? Porque si estás cansado, te reclinas, ¿vale? Bueno, pues este bebé va rectando. Y además, huele, porque aquí en la areola hay unas glándulas que emiten como una especie de grasilla que tiene su propio olor. Y además, cuando llega aquí el bebé, ve que el color de la piel cambia y su textura, porque un pezón excitado, la areola está contraída. Y cuando llega ahí ya sabe que está cerca y siente más deseo, y más deseo, y más deseo, y se engancha al pezón. Y el enganche del pezón que hace también le genera placer, porque la areola blandita se coloca en el paladar duro, lo podéis hacer todas ahora con la lengua, aquí delante, y si vais más atrás con la lengua, está el paladar blando. Vale, pues el pezón duro, erecto, y además está duro y erecto porque es un pezón entrenado desde su más tierna infancia, ¿vale? Con estos movimientos que nos hacen los bebés cuando maman, esto que decimos de la sintonización de la radio que nos molesta tanto, es para generarnos placer, para que veáis lo lejos que andamos de ahí, ¿no? Bueno, pues como os decía, el bebé se engancha, coge este pezón y por puro placer succiona y mama y mama y mama y sin saberlo se alimenta y sale este primer calostro. Bueno, esto que sucede se va a quedar establecido y es un comportamiento fijado. Hay un neuropediatra muy interesante que se llama Niels Bergman, que ha hecho estudios sobre la importancia del piel con piel, eso que ya ahora se oye tanto y que además todas preguntamos, ¿pero hay piel con piel? ¿Hay con piel con piel? Y parece que ya en todos los sitios hay piel con piel. Bueno, también sigue habiendo muchas incubadoras, cosa que este señor dice que no hay ninguna evidencia científica para el uso de esas máquinas y que nada tiene sentido fuera del entorno materno. Bueno, pues este señor que ha hecho todos estos estudios, lo que ha observado cuando dejamos a la vida ser guiada por el placer es que estas criaturas, después de mamar, se duermen. Luego se despiertan a los 60 minutos, 45, 1 hora y cuarto, depende de lo afortunadas que seamos, ¿vale? Este bebé se despierta, se comunica
con nosotras, con su mirada, con sus balbuceos, y se vuelve a enganchar al pezón y mama. Se retira, nos mira, a veces se cagan y se vuelven a dormir. Así cada 60 minutos. Es lo que está estipulado. Voy a echar un tarro de agua. Aquí. Eso es lo que está estipulado. Claro. Cada 60 minutos, es verdad que ahora trabajamos fuera de casa, pero antes, cuando el trabajo no estaba dividido, ¿no?, pues el cuerpo que maternaba también tiene sus propios deseos. Deseos de estirar las piernas, de ir a cagar, ¿vale? O si resulta que eras la mejor pescadora del clan, te tocaba ir a pescar. Y entonces ese bebé, ¿dónde va ese bebé? Bueno, pues ese bebé puede ir a todo el resto de cuerpos que formáis mi clan. Porque todas las que formáis mi clan y estáis aquí cerca, mi bebé os conoce. Porque hemos hablado y os ha escuchado por mi oído. Porque a los bebés hay que hablarles por el oído de la persona que está embarazada, no a la tripa. Por ahí no oyen, pero por aquí sí. Y como os conoce, y además al principio no hace muchos distingos, fijaos si no hacemos distingos, que nos dan un chupete y nos lo tragamos, que no tiene ni regazo ni nada de nada, pues como para no engancharse a cualquier pezón. Y da igual que ese pezón no tenga leche, el chupete tampoco lo tiene. Solo hace falta que sea un pezón que sobresalga un poco. Los pezones masculinos también sirven como chupetes. Es mejor, porque tiene un regazo y una temperatura y un corazón que late. Bueno, pues este cuerpo que ha parido desea irse, moverse, hacer cosas. Y este bebé podrá ir a estos pezones. Es verdad que luego, a partir de los 3 meses más o menos que ya conocen, pues ya eligen. Ya elijo con quién me comparto. Porque no me gusta tu voz, porque no me gusta tu olor, y aquí sí. Y bueno, esto es así durante toda la vida. Y esto es así, que significa que se están colmando constantemente los deseos. Es muy importante el hecho del clan, porque todo esto lo que genera también es oxitocina grupal, y hay investigaciones en las que dicen, bueno, y hay un psiquiatra de Stanford, lo que pasa es que no he encontrado la investigación exacta, ¿vale? La tengo que buscar, pero que dice que lo mejor que puede hacer un hombre, esto era una ponencia sobre la salud, el estrés en la salud física, en el soma, en el cuerpo, y entonces decía que lo mejor que puede hacer un hombre para su salud mental es casarse con una mujer. Yo le diría, es tener una madre, ¿vale? Y lo mejor que podemos hacer una mujer para nuestra salud física y mental es tener muchas amigas y cultivar a las amigas. Porque nos comunicamos químicamente. De hecho, la doula, las que acompañamos a las mujeres que paren, porque ya estamos solas, como la Virgen María, y entonces ahora nos tienen que pagar, tenemos que pagar a alguien para que nos acompañe, como igual que tenemos que pagar para ser madre de un bebé que no es biológico, y entonces ahora aparecen los vientres de alquiler, porque el deseo materno está, pero a veces no es posible. Pero si vives al lado de una que no puede, pero tú sí, no hace falta que te alquilen. Es más, te lo voy a regalar de vez en cuando, porque todas sabemos lo que supone, ¿no?, la maternidad. Bueno, pues estos clanes lo que generan es bienestar. Es lo único. Y lo que pasa, ¿y por qué no estamos aquí? ¿Y por qué esto ha desaparecido? Bueno, pues porque llegó la ley del padre. Porque el placer no produce bienes de consumo. El placer solo produce bienestar. El placer no es productivo. Y el placer por eso no le interesa al sistema de explotación. En realidad, la ley del padre nos la sabemos muy bien. Parirás con placer, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué más? Eso, que he dicho, parirás con placer. Ay, qué bien, lo tengo tan integrado ya que... ¡Qué alegría! Pues sí, la ley del padre no dice eso. La ley del padre dice, parirás con dolor. Pondré enemistad entre tú y la serpiente. Todas las que estéis aquí para el patriarcado sois unas serpientes. Y eso es lo que hace el patriarcado, poner enemistad entre nosotras para dejarnos solas.
y obedecerás al padre. Fundamental obedecer. El obedecimiento es la base del patriarcado, ¿vale? Y además acabamos obedeciendo, ¿por qué? Pues porque como hemos vivido la carencia, como no hemos tenido este desarrollo de la vida desde el placer, sino que, no sé, os podéis preguntar, ¿lo que he relatado como parto es lo que habéis vivido como parto? No. Hemos vivido un parto doloroso y nuestras criaturas han llegado a lo que dice la Biblia, al valle de lágrimas, porque la vida patriarcal es un valle de lágrimas, en el que nuestros deseos se refulan, se envían al Hades, al infierno, y nos dicen que lo que nos hace nacer en lugar de nuestros deseos es, y eso también lo conoceréis, por tu propio bien, ¿vale? Y esa, básicamente, es la ley del Padre, que convierte, que pasa de la diada bebé madre a la diada adulta marido y mujer. Y bueno, luego ahora todas las extensiones que tenemos que se va abriendo, ¿vale? Hemos pasado también del clan extenso a la familia, de como mucho 2 progenitores, porque no sé por qué solo nos podemos casar de 2 en 2. Y además, mediante el deseo. Tiene que haber deseo, que una de las cosas que sabemos desde la sexología es que el deseo es promiscuo, cambiante, se desajusta. Entonces andamos montando proyectos de vida en base a una cosa que, bueno. Y cambiamos el placer del cuerpo por el dolor y el miedo al dolor. La abundancia y la colmatación de los deseos por la carencia. Y de la carencia pasamos a la competitividad, de cooperar a competir. Porque el padre, en sus orígenes, elegía al hijo. Tú vas a ser el heredero. Yo, pater, te delego mi patrimonio y esta patria que es este cacho de tierra. Y por eso me peleo con mi hermano. Y por eso somos una sociedad fratricida. Porque competimos, porque hemos vivido la carencia, porque nuestros deseos no han sido colmados. ¿Yo? Ah, pues qué bien voy. Oh. Ah, me pasa muchísimo, ya te digo yo. Bueno, todo esto, que puede parecer, pues qué más da parir con un orgasmo o no, pues importa y mucho, porque otra de las cosas que ha descubierto la neurobiología es que si vives en un entorno de dolor, generas un cerebro en estado de alerta para la guerra. Si vives y has la vida desde el placer y en el que se han colmado tus deseos, generas un cerebro para la paz, para complacer, que no es otra cosa que tener placer con los otros. Así que yo os quería preguntar hoy, para hacer activismo, qué cosas podemos hacer hoy en nuestras vidas para poner más placer y más cuerpo o más cuerpos en nuestras vidas y en las vidas de las que nos rodean. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a intentar contaros lo que tengo que contar muy deprisa, porque me han dicho que no tengo mucho tiempo, aunque en realidad yo lo que querría es sacaros a bailar, porque hay una pista de baile increíble aquí delante. Pero bueno, como tengo que hablar, pues voy a hablar un poco. A ver, yo he venido aquí a hablar de maternidades heterodisidentes. Entonces, bueno, sí, como veo caras, no os preocupéis, que es que justo ahora voy a explicar de qué va esto, ¿no? Entonces, justo he pensado, digo, cuando suelte maternidades heterodisidentes, igual muchas personas de las que están en la sala no saben de lo que estoy hablando, con lo cual yo creo que voy a ocupar mis 15 minutos en explicar de qué hablamos cuando hablamos de heterodisidencia, que es importante. Porque, claro,
respondiendo a la pregunta de qué celebramos el Día de la Madre, ¿no? Sobre todo celebramos a una madre heterosexual. Eso es para empezar, ¿no? Porque es uno de los puntales del patriarcado, la norma heterosexual. Entonces, la heterodisidencia es lo que disiente de la norma heterosexual. También me parece importante aclarar dos conceptos que muchas veces se confunden, que sería, estoy hablando muy rápido porque es que tengo la sensación de que voy, que sería por un lado la identidad de género y por otro lado la orientación sexual. A lo mejor ya lo tenéis muy claro y está de más, pero yo creo que nunca está de más porque, bueno, hay veces que como que se amontonan, ¿no? Y no queda muy claro, ¿no? Entonces, por un lado, hablaríamos de identidad de género. Son dos campos semánticos distintos. En uno, cuando hablamos de identidad de género, estaríamos hablando de yo cómo me siento. Me siento un hombre, me siento una mujer, no me siento ni hombre ni mujer, sino una persona no binaria que no está dentro de esta categoría, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Esto es algo que cuando nacemos se nos asigna en base a nuestra genitalidad y muchas veces, como no se le puede preguntar a la persona recién nacida cómo se siente, pues hay errores a la hora de asignar el género, ¿no? Esto sería lo que conocemos como las identidades transgénero, y las identidades cisgénero somos las personas, como es mi caso, por ejemplo, que sí me identifico con el género que se me asignó al nacer, que sería el género mujer. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la orientación sexual, esto tiene que ver con la identidad de género. El género, esto yo creo que sí que lo sabemos más o menos, pero es una construcción social que consta de diferentes elementos como puede ser la educación, el aspecto, las reglas sociales que nos rigen, lo que se espera de nosotras en base a cómo se nos ha clasificado, ¿no? Según el sistema binario masculino-femenino. Por otro lado, la orientación sexual sería a mí qué me gusta, qué me atrae sexualmente o afectivo-sexualmente. ¿Me atraen los hombres o me atraen las mujeres o no me atraen ni los hombres ni las mujeres? ¿O me atraen las personas que no se consideran hombres o mujeres? Entonces, como veis, puede haber diferentes combinaciones con respecto a esto. Yo puedo ser un hombre trans que me atraigan las mujeres o puedo ser un hombre trans que me atraigan los hombres. Entendéis que no lo que decía, que son dos campos semánticos que hablan de diferentes asuntos. Bien, pues para volvernos a centrar en la madre heterosexual, que es la que celebramos, la madre normativa es una madre cisgénero y heterosexual. Bien. Las personas o el movimiento de heterodisidencia somos todas esas identidades, que somos muchas, que nos quedamos fuera de esta clasificación. Es decir, bolleras, identidades trans, personas no binarias, que no estaríamos recogidas dentro de lo que sería la norma, lo que la norma heterosexual reconoce como madre, que es un discurso, en realidad, yo digo que es hasta ficticio o casi minoritario porque es un ámbito muy pequeño, muy estrecho, en realidad cabe muy poca gente ahí, ¿no? Porque en el discurso normativo de la maternidad estaríamos hablando de una madre heterosexual que está en una relación monógama con un hombre, que tiene hijos biológicos, que es de raza blanca, ¿no? Como que tiene todas estas características. Esto sería la madre normal. O lo que el discurso oficial nos presenta como madre normal. Luego, ahí no entramos casi nadie, o no entramos tanta gente, ¿no? Pero bueno, esto es, en principio, lo que es la identidad visible. Y todas esas... ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Me da tiempo de leer mis cosas? Que me dan ganas de ponerme de pie porque estoy aquí. Bueno, entonces, pues como os he comentado, la heterodisidencia, como sería mi caso, las personas heterodisidentes estamos fuera de este relato. Estamos en los márgenes, en un lugar subalternizado desde lo que es el discurso, la norma oficial, la norma heterosexual. Y las familias heterodisidentes seríamos unidades familiares, justamente que no encajamos dentro de este modelo
que viene heredado de, como decía Paloma, de la ley del padre, ¿no? Del pater familias, que de ahí viene el patriarcado precisamente. Como ha comentado antes Miriam, yo en 2018 fundé un colectivo que nos llamamos Familias HD, la H y la D corresponden, por ejemplo, a heterodisidencia, y bueno, desde este colectivo escribimos un manifiesto que nos quedó súper bien, entonces os lo voy a leer porque es mucho mejor leído que yo lo cuente, y explica muy bien por qué nos llamamos así y dónde nos posicionamos respecto a lo normativo. Vamos allá. Yo no sé si me estoy saltando cosas, yo creo que estoy diciéndolo todo. Sí. Vale. Familias heterodisidentes. ¿Por qué escoger este término? Fundamentalmente para dar cuenta de que las familias que formamos parte de este grupo y los modelos familiares que estamos intentando visibilizar no respondemos al modelo familiar heteronormativo y a sus férreos mecanismos de exclusión. La institución familiar, dentro del marco heteropatriarcal, ha sido el espacio tradicional desde donde reproducir roles de género, donde reprimir las disidencias sexuales y de género y donde perpetuar las relaciones de subordinación de las mujeres y reforzar a los varones a través del pater familias. Nuestras familias son heterodisidentes no solo porque no correspondan con el modelo de familia tradicional heterosexual, sino porque además denuncian y disienten de los mecanismos de poder que se articulan en la institución familiar así forjada. Porque no buscamos ser simplemente aceptadas o toleradas, sino que aspiramos a transformar el marco, a cuestionar la heteronorma que nos excluye o nos desplaza a los márgenes. Porque aspiramos a promover otras formas de crianza y otros vínculos familiares. Porque aspiramos a otros reconocimientos en los marcos institucionales y educativos que permitan ampliar las formas de expresión de género y las posibilidades de vínculos afectivos de nuestros hijos. Porque en muchas ocasiones se ha identificado la familia como un espacio de domesticación, donde aquellas personas con sexualidades o géneros no normativos se normalizaban, perdiendo parte de su capacidad transformadora y contestataria y plegándose al sistema. Nuestras familias son heterodisidentes porque, por el contrario, la urgencia de garantizar un futuro y una vida visible a nuestros hijos hace que no nos podamos permitir ceder en la lucha. Una lucha que se hace extensiva y se vuelve cotidiana. Hay que ocupar los colegios, los centros de salud, los parques, los dibujos infantiles, los cuentos, los espacios de generación de imaginarios y también, sí y no menos difícil, nuestras propias familias de origen. Por todo ello, nos reclamamos familias heterodisidentes, porque nuestros hijos y les vuestres merecen un futuro alejado de la heteronormatividad. Ya está, sigo, es que no sé si... Tengo 3 minutos, bueno, pues yo creo que este era un final genial. No, en cualquier caso, contaros que, bueno, pues que tanto desde Familias HD como desde mi trabajo artístico, individual o independiente del colectivo, pues lo que tratamos es un poco de interseccionar la práctica artística con la heterodisidencia y con el ejercicio de la maternidad. Ver cómo, bueno, cómo generar este triángulo donde estas tres cuestiones puedan interseccionar y puedan afectar al mundo en que vivimos. Y bueno, yo creo que sí, que esto es posible, que poco a poco se va dando, y solo con haberos explicado a este grupo lo que es la heterodisidencia yo ya me voy súper contenta, porque bueno, creo que es una labor de poco a poco y de mucha pedagogía, y creo que es importante, incluso desde las personas que seguramente estéis o forméis parte de ese grupo, digamos, más privilegiado de entidades o madres heterosexuales, el integrar la heterodisidencia como parte de vuestro cotidiano, porque tampoco sabéis si vuestros hijos van a ser personas transgénero o van a ser personas hetero, ¿no?
Entonces, asumir o abandonar la presunción de heterosexualidad, yo lo recomiendo como algo a integrar desde ya, desde ya. Dejar de decir que si tienes novia, no, como que esto es una práctica muy importante, ¿no? Para todas, abuelas, madres, padres, el colectivo que estemos aquí. Entonces, el binarismo de género sería este sistema y la pregunta es cómo podemos desmontarlo. Y ya está. Gracias. Yo como periodista, que me gusta hacer preguntas, y yo creo que en la maternidad hay que seguir haciéndonos preguntas continuamente, aunque sea muy difícil encontrar las respuestas, pues me gustaría ir dejando así algunas preguntas y yo pues contar lo que yo imagino de cuál puede ser una de las propuestas de respuesta. Yo quería plantear una reflexión en torno a cómo la precariedad estructural y la invisibilidad de nuestras maternidades y el poco reconocimiento de la maternidad impactan nuestras experiencias, en cómo no solo en nuestras experiencias, sino en nuestra salud física y emocional y en la de nuestras criaturas, ¿no? Que al final pues, son los que reciben las consecuencias de cómo maternamos hoy. Y para empezar, pues yo me planteé una primera pregunta, que es si somos libres para decidir ser madres hoy, que aparentemente tenemos las mejores condiciones históricamente. Si bien para generaciones anteriores a la nuestra la maternidad era un destino, era un lugar al que llegar, te casabas y tenías hijos y tampoco se planteaba mucho más allá de esto, hoy que aparentemente en algunos lugares, como es el caso de nuestro entorno, podemos decidir si tenemos hijos e hijas y cómo esa decisión realmente está condicionada por un montón de factores. Uno de los factores es que el deseo de ser madre compite con otros deseos, porque en la actualidad no es un deseo que pueda tener, quizás no es tan claro o tan al que puedas llegar. Luego, además de competir con otros deseos, la maternidad es una opción que siempre parece que va a estar ahí, ¿no? Socialmente se nos empuja a pensar que siempre estamos al tiempo para ser madres, que podemos hacer otras cosas, que podemos vivir, que podemos salir, que podemos estudiar, que podemos hacer un sinfín de actividades y que lo puedes seguir alargando hasta el infinito, ¿no? Cuando eso sabemos que no es real. Y luego también es muy complicado a veces encontrar la pareja adecuada, porque ahora podemos analizar mejor qué pareja elegimos para tener hijos, podemos decidir las cosas de una manera mucho más clara, mucho más estudiada y también es otro de los retos, ¿no? Pero por delante de todo esto, que al final son decisiones que parecen como más privilegiadas, está la realidad también de cómo nuestras condiciones materiales y económicas condicionan también ese deseo, ¿no? El que tú tengas un trabajo precario, que tú tengas una vivienda por la que pagas una enormidad, que no tengas red, que tengas a la familia lejos, que tengas unas condiciones complejas, pues hacen que la maternidad se vaya retrasando y que incluso puedas decidir no tener hijos. Entonces, cómo el deseo de ser madre hoy se ha problematizado con una serie de condicionantes, a lo que se une además la valoración que socialmente se hace de la maternidad, no solamente social, sino también institucional, porque de boquilla sí que es verdad que nominalmente ensalzamos la maternidad como un valor, pero en la práctica eso no se traduce ni en apoyo, ni en sostenimiento, ni en la elaboración muchas veces de políticas que se centren realmente en la maternidad, en qué necesitan las madres y qué necesitan las criaturas y qué necesitamos como sociedad para acompañar esto. Cuando yo hablo de precariedad, a mí me parece que es una cuestión muy interesante el centrarnos en la precariedad, porque
Hablo no solo de una precariedad económica o laboral, que sabemos que estamos muchas atravesadas por ello, ¿no? Sino también de una precariedad también relacional, ¿no? Cómo hemos perdido la tribu de la que se ha hablado también aquí, ¿no? Cómo las relaciones son menos sólidas o hay menos confianza, ¿no? Menos capacidad para pedir ayuda a los demás, menos capacidad muchas veces para ayudar. Y esta precariedad pues afecta también a nuestros cuerpos, afecta a nuestras crianzas, afecta a nuestras maternidades y al final llegamos a una vida precarizada, ¿no? Luego planteo otra pregunta, que es ¿qué pasa cuando quieres cuidar, ¿no? En este entorno y en este contexto de precariedad, de dificultades y cómo el deseo se ha problematizado, ¿qué pasa cuando pese a todo decides ser madre? En mi caso, por ejemplo, tengo muy claro que fue una cuestión totalmente irracional y siempre lo cuento, ¿no? Porque si yo hubiera analizado realmente todo esto y yo hubiera dicho voy a pensar en firme, voy a analizar mis circunstancias, probablemente no hubiera tenido hijos porque no se daban las circunstancias para ello, ¿no? Pero yo creo que muchas veces también pensamos, jo, si ha habido otras mujeres que han tenido hijos e hijas en contextos mucho más complejos, en situaciones de guerra, de sufrimiento, de hambre, ¿cómo no lo vamos a tener nosotras, ¿no? Si tenemos aparentemente este privilegio, ¿no? de casa, de hogar, bueno, de unas condiciones que aparentemente nos pueden ayudar a tener una maternidad vivible, ¿no? Pero luego resulta que cuando llegas a tener hijos muchas veces, pues si tu situación era difícil lo será más o empeorará simplemente por el hecho de haber tenido hijos, ¿no? Porque la maternidad no encaja en el sistema tal y como está configurado y eso lo único que genera es un choque permanente con ello, o sea, es una lucha y genera culpa, genera mucha ambivalencia, genera muchísimo malestar físico y genera muchísimo malestar mental, ¿no? La pregunta que quería decir es ¿qué ocurre cuando tú quieres cuidar, ¿no? Cuando tú dices, vale, quiero ser madre a pesar de todo, pero quiero cuidar yo. Pues te enfrentas, por un lado, a que tienes que tener unas condiciones económicas buenas si quieres realmente dedicarte tú a cuidar, porque hoy cuidar es un privilegio realmente. La única opción que te ofrece el sistema es que tú puedas externalizar el cuidado en escuelas infantiles en las que también hay mujeres ofreciendo esos cuidados, que tú, si te lo puedes permitir, contrates a otra persona que normalmente estará en unas condiciones incluso de mayor precariedad que tú y que incluso a lo mejor ha tenido que dejar a sus propios hijos para cuidar de los tuyos, con lo cual seguimos alimentando la rueda de la precariedad y bueno, los únicos recursos que hay permanentemente, la mercantilización del cuidado, la mercantilización del deseo también, ¿no? Cuando tú retrasas la maternidad y se cuela en la industria de la reproducción asistida, cuando tú al final eres madre y no puedes estar ahí porque quieres cuidar pero no te lo puedes permitir y externalizas todo esto y bueno, a partir de ahí pues me gustaría plantear también la dificultad a la que te enfrentas cuando tú reconoces ese querer cuidar, el cómo también te atraviesa cierta culpa o no sentirte suficientemente feminista por querer cuidar, porque se ve como algo retrógrado, ¿no? Se ve como que tú quisieras, bueno, se entiende como el volver al hogar, como la reclusión, como la maternidad como un sacrificio. Y todo eso, cómo se gestiona internamente, ¿no? Cómo tú puedes enfrentarte a ello, ¿no? Creo que cuando la mujer sale del hogar a trabajar, y sobre todo el feminismo de los años 70, bueno, pues hizo muchísimas cosas en este sentido y
y supuso un gran avance en muchos aspectos. Sí que es cierto que creo que se dejó pendiente la cuestión de los cuidados y esa cuestión no ha sido resuelta hoy, porque el mundo de los cuidados va por un lado, el mundo del trabajo va por otro y son mundos como completamente incompatibles, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que genera es continuar con este choque que decía antes, ¿no? De intentar hacer compatibles dos mundos que realmente no lo son. ¿Cuál es nuestro rol hoy? Yo lo que planteo es que después de décadas, viendo que este equilibrio es imposible entre lo laboral y los cuidados, ahora hablamos mucho de equilibrio feliz. Se habla del equilibrio feliz en el que vamos a poder adaptarnos, debemos adaptar nuestras maternidades al sistema y entonces sí que encontraremos esa realización, ese equilibrio, ese todo es posible que realmente se ha estado durante tantas décadas diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es continuar otra vez en esta línea, ¿no? de lucha permanente, de intentar conseguir lo que no es posible y luego también a qué le damos más valor como sociedad, ¿no? Cuando tú dices que quieres cuidar, siempre, como decía antes, pues se va a ver como un atraso, como volver atrás, como retroceder, cuando en realidad lo único que le estamos dando permanentemente es valor al trabajo. Parece que solamente puedes realizarte a través del trabajo, pero no cuidando o estando presente con tus hijos. Aunque tu trabajo sea un trabajo precario, aunque tu trabajo sea alienante, aunque tú trabajes para sobrevivir, que es otra de las cuestiones que a mí me gusta siempre criticar, porque es como nos han vendido el trabajo como si todas tuviéramos carreras profesionales, como si todas tuviéramos trabajos apasionantes y como si no trabajáramos muchas por sobrevivir, para pagar facturas y la vida estuviera fuera de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todos... Otra pregunta que tenía es ¿cuáles son los discursos imperantes en torno a los cuidados? Todos los discursos que hay actualmente se centran en ideas pues, neoliberales. Hay un feminismo neoliberal que defiende que la conciliación es posible, que no hay que renunciar al trabajo, que se puede tenerlo todo. Y se olvidan de las necesidades, primero se olvidan de las necesidades de las madres y de sus hijos, ¿no? Y de los bebés. Necesidades como básicas que corresponden a nuestros procesos reproductivos y sexuales, como son pasar por un embarazo, por un posparto, por una lactancia. Que no están ni sostenidos por el sistema ni se contemple que están invisibilizados, que no se ven ni siquiera se cuestionan cómo protegerlos, cuando se elaboran normas, cuando se elaboran leyes, cuando se piensa en cómo poder acompañarlos. Y luego está la cuestión de que todos estos discursos basados en lo laboral y en ese logro de la conciliación y de hacer posible cuidar de los hijos y trabajar, quedan fuera muchas mujeres que no están en esos discursos que no están en esos trabajos quizás más privilegiados o que tienen trabajos más reconocidos socialmente. Y que bueno, pues que no forman parte, ¿no? de esos discursos. Voy acabando, ¿no? Una pregunta que me hacía, otra pregunta que yo hago es si somos libres en nuestras maternidades, ¿no? Para luego poder afrontarlas una vez que tienes hijos, una vez que ya has llegado ahí, una vez que te has encontrado con que no hay políticas sociales, que no hay apoyo del entorno, que no hay una red, porque muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, estás sola, se vive la maternidad con muchísima soledad y no puedes tener a la familia muy lejos. Y
y si somos realmente libres para afrontar esos cuidados, para afrontar la maternidad como realmente queremos, o al final estamos todas abocadas a vivir la maternidad pues con culpa, en soledad, ser una madre que a lo mejor no queremos ser porque nuestras expectativas eran otras, nuestro plan vital era otro, pero al final todo te empuja a tomar decisiones y soluciones en base a lo que vas pudiendo solucionar, ¿no? Entonces, creo que sería interesante repensar cómo nos estamos relacionando entre nosotras, qué suponen las maternidades, nuestros cuerpos, la experiencia materna socialmente y qué supone para nosotras. Centrarnos en qué está generando los malvivires, lo que comentaba de la precariedad, lo que daña realmente nuestra salud, ese choque permanente. Repensar también si estamos dando soluciones para todas, si realmente toda la normativa, todo lo que se lucha y todo lo que se plantea en torno a esto, si realmente en esas ideas cabemos todas, o en esos planteamientos podemos caber todas las que no tenemos situaciones más o menos privilegiadas, ¿no? Y si sabemos reconocer las diferencias y valorarlas, ¿no? Cuando decimos que la maternidad es un valor, realmente siempre pensamos que cómo nos vamos a quedar cuidando, que cómo solo voy a ser madre, ¿no? Entonces, si realmente le queremos dar valor a la maternidad, habrá que plantear eso como un poder, como una capacidad bestial y como, bueno, y entender las diferencias a nivel reproductivo y a nivel sexual con respecto a los padres, ¿no? Y bueno, y la pregunta final que yo quería plantear es si somos las madres que queremos ser o somos las que podemos ser. Y nada más. Gracias. Podéis encontrar información sobre estas sociedades matrifocales o de ginecogrupos buscando a través de las redes con la palabra matrística, ¿vale? Podéis encontrar información. Y luego hay una autora muy interesante que tiene un libro que yo a todas las mujeres que acompaño en su parto recomiendo, que es el Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez Bustos. Tiene otro libro que habla sobre la ley del padre muy interesante, que es la represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión del inconsciente, esto de la obediencia que ha hablado. Es un poco más duro de leer, pero tenéis toda su bibliografía gratuita colgada en internet. Es Creative Commons, podéis compartirla, etcétera. Y os la recomiendo, ¿vale? Además nombra un montón de autores muy interesantes. Bueno, voy a tratar de responder. Ponme el reloj, Miriam. Vale, a lo mejor mejor que sea la última, ¿no? Vale. Primera, ¿cómo podemos cambiar el imaginario sobre el proceso del parto o la parte perinatal? Bueno, hay que desmontar un poco, crear otro imaginario, ¿no? Y cada una en su entorno lo hará como pueda. Yo a mi hija la tengo frita y cada vez que sale un parto doloroso le digo, pero esto no tiene que ser así, ¿no? Y entonces, ahora ya me lo dice ella, me dice, sí, ya sé que no tiene que ser así. Bueno, pues estas cosas. Luego es muy importante el cuerpo, pero como hay preguntas sobre el cuerpo, para desmontar todo este tema del imaginario. También, sobre todo si tenemos hijas, pues tratar de buscar libros, que no es fácil, donde no estemos pariendo en posición de litotomía, así, ¿vale? Sino que salgamos pariendo como se pare, así. Yo ya como soy madre patriarcal me cuesta lo de la pelvis y tal, pero si no lo pierdes, pues, y por eso hemos inventado la silla de partos, porque no conseguimos bajar, ¿vale? ¿Qué futuro le espera a la mujer? Ostras, soy doula, no pitonisa, pero os diría, ¿qué futuro nos espera? Pues esto es más un deseo, espero que nos espere un futuro cada vez más placentero.
¿Hasta qué punto podemos delegar la maternidad en la tribu? ¿Vale? Esto también es muy interesante porque no se trata de delegar la maternidad en la tribu, no se trata de que haya una madre, se trata de que el ambiente sea materno. Y yo soy madre biológica de la niña que he parido, pero soy madre de leche de otras niñas que he amamantado. Y de esto se trata, no de que yo paro y te lo dejo, sino de que complazco a mi bebé y cuando tengo ganas también puedo complacer a otros bebés. Si voy muy rápido me decís, o si me queréis hacer alguna acotación porque no haya entendido bien la pregunta, ¿vale? Un hombre necesita una madre y una mujer también, ¿no? Claro, sí. Esto que supongo que tiene que ver con lo que he comentado del neuropsiquiatra de Stanford. Claro, él dice, lo mejor que puede hacer para su salud es casarse con una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos atentas de sus pruebas médicas, de si comen bien, de comprar los regalos del cumpleaños de su madre, es decir, le proporcionamos un montón de cuidados. Y esos cuidados las mujeres los obtenemos de otras mujeres, de nuestra propia madre, pero también nuestra propia madre, por una cuestión biológica, va a morir algún día o a veces por enfermedad. Entonces, ese cuidado, ese entorno materno lo encontramos en esto que dice este neuropsiquiatra de Stanford, que son las amigas, o como a mí me gusta llamarlas, mis comadres, que son madres que van contigo, al lado tuyo, comadre. Luego, la separación del hijo de la madre que lo ha parido tiene consecuencias para la madre y para el hijo. ¿Qué piensas en los discursos defensores de la maternidad subrogada? Bueno, aquí yo es que voy a negar la mayor. La maternidad subrogada, la fecundación in vitro, la prostitución, tiene que ver con la ley del padre. La prostitución tiene que ver el día que nos clasificaran las que somos buenas para dar hijos y las que somos buenas para utilizarnos, ¿no? Y esta separación. Y con respecto a los vientres de alquiler, pues lo mismo, si viviéramos en clan, yo no necesitaría pagarle a nadie si mi útero fuera estéril, porque tengo aquí una comadre que está todo el día pariendo y que va a necesitar que yo, con mis 2 pezones, esté alimentando a esos bebés. Entonces, bueno, todo esto viene por el patriarcado y la mercantilización de todo. Ya os he dicho que a mí me pagan por hacer algo que, bueno, que va de sí en la especie humana, pero que en esta sociedad pues se ha mercantilizado, como es la doula. Luego, ¿cómo contrarrestar el mensaje parirás con dolor a parirás con placer? Bueno, muchas veces las creencias es un pensamiento que se ha repetido muchas veces, así que podemos empezar a hacer el otro ejercicio. No tengo por qué parir con dolor y también es muy importante conocer el cuerpo, ¿vale? Afortunadamente cada vez más mujeres parece que nos miramos la vulva y nos miramos los genitales con un espejo y estas cosas, pero en el momento que les dices que se metan los dedos y toquen su cuello del útero o se pongan un espéculo para mirarse, pues es muy interesante verte tu propio cervix. Hay una página de internet que se llama Beautiful Cervix Project, donde podéis ver la evolución de vuestro cuello del útero, o bueno, de un cuello parecido, ¿vale? Porque no es el vuestro, a lo largo de todo el ciclo menstrual. Y además esta conexión con el cuerpo pues facilita que lo sintamos y que conectemos nuestro cerebro con el útero, ¿vale? Hay también unos ejercicios muy interesantes que nos mandan para que no nos vayamos haciendo pis y molestando a los demás con nuestro olor, y que curiosamente a los hombres, cuando no llegan con eso que llaman la disfunción eréctil, que no les dura la erección todo lo que a ellos les gustaría, vaya, entonces les mandan a hacer ejercicios de Kegel. ¡Ja! Y a nosotras nada, ¿vale? Pues podemos empezar a hacer ejercicios de Kegel y sobre todo hacer ejercicios de Kegel sintonizando la radio en nuestros pezones poco a poco. Acordaos, hay que seguir el placer, ¿vale? Entonces solo toco si me da placer y voy tocando en sensaciones de placer. Y a la vez, si tengo un bebé que mama, eso ya es la bomba, ¿vale? Tener un bebé que está aquí todo el rato sintonizando la radio, mamando, y tú haciendo tus ejercicios de Kegel, vas a acabar reconectando el útero con todo el resto del cuerpo y hay que ejercitarlo, ¿vale? El útero es un músculo que necesita ejercicio y parimos con dolor y menstruamos con dolor porque ese útero está espástico, rígido, ¿vale?
¿Cómo se puede llegar en la práctica al parto placentero? Bueno, con esos ejercicios que os he comentado, también hay este médico Niels Bergman dice que si las doulas fuéramos un medicamento, no sería ético no utilizarnos. De hecho, en los hospitales que empiezan a respetar el parto, los procesos de parto, están muy contentos de que vayamos las doulas, porque los partos suelen ir mejor. Y las cifras son brutales, ¿vale? Entre intervenciones o no. Y no tiene que ver con que las doulas seamos maravillosas, es que somos mujeres que generamos oxitocina y protegemos la oxitocina de la otra mujer y no hacemos nada en especial. Estamos solo ahí, acompañamos. Si llora, lloramos. Si nos reímos, nos reímos, ¿vale? Entonces, bueno, que no es tan difícil, de verdad. Solo hay que intentarlo. Y también una manera de llegar al parto placentero es tener muchos partos. ¿No os habéis oído eso de estas mujeres que a veces dicen, no me había enterado ni que estaba embarazada? O a veces dice, ostras, tengo aquí un bebé que voy a parir. Pues ¿por qué? Porque ha dilatado sin darse cuenta, porque su útero está ya muy ejercitado, porque ha tenido muchos partos y entonces ya funciona como el bíceps y el tríceps, ¿vale? Pues sus fibras del útero ya funcionan bien acompasadas, porque ha hecho muchas veces el ejercicio. Claro que después de lo que nos cuenta Diana y la experiencia, pues no apetecen tener 12 para tener un parto orgásmico, no sé vosotras, pero bueno. También es importante que seamos pacientes. Tenemos como mucha costumbre de, hemos descubierto esto y lo vamos a cambiar mañana. A lo mejor es quizás mejor asumir que mi hija va a parir con dolor también, como he parido yo, ¿vale? Para no generarme mucha frustración. Pero mi hija ya sabe que habría podido parir con placer, cosa que yo, el día que parí, no sabía. Bueno, pues eso es un cambio, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa cuando no todo es tan placentero? Cuando no todo es tan placentero, bueno, pues lo que pasa es esto que tenemos. Tenemos una sociedad para la guerra, una sociedad que devasta el planeta, que estamos extinguiendo especies. Esto es lo que está sucediendo cuando la vida no sigue el placer, se muere. Si tú pones una mano así en el fuego y te duele y no la retiras y sigues ahí, te quemas y al final te mueres. Pues cuando la vida no sigue el placer, se morirá, que es lo que nos está pasando. ¿Cómo haces el cambio al placer cuando has crecido con el dolor? Esa viene también, la voy a responder un poco con la siguiente, que dice, ¿cómo gestionar la relación con la culpa para vivir con placer? Bueno, es importante saber que la culpa es un invento y la culpa no existe y es un invento patriarcal para que obedezcamos, ¿vale? De ahí se inventan, por ejemplo, lo primero que se inventó, o así más escrito, es el complejo este de Edipo, que lo inventó Freud, que decía que el bebé quería copular con la criatura y entonces a la criatura le decimos que sus deseos no son buenos, que esto de querer estar todo el rato pegados, que no es bueno, que no es así, que no puede ser, que ahora no, que esperes un momento, porque no nos queda otra, porque estamos solas, como la Virgen María, ¿os acordáis? ¿Vale? Que no están todas esas comadres para si yo ahora no puedo, la otra, la otra, la otra. Entonces es importante saber con este tema de la culpa que es algo que nos han inculcado celularmente, cuando todavía ni siquiera había palabra y pensamiento, apartándonos. Y para lidiar con la culpa, quizás lo más importante es saber que no es nuestra culpa, es el sistema el que nos hace estar como estamos, ¿no? Se me ocurre. Yo, por ejemplo, os he dicho que esto lo cuento mucho en consulta porque viene mucha gente con esta dificultad, incluso con el lo tengo todo lo tengo y aún así estoy triste. Y yo siempre le digo, tú tienes una herida primal, que es la falta del ambiente materno y que no es tu responsabilidad y aunque lo tengas todo celularmente, eso va a estar ahí. Entonces, para quitarnos la culpa, que sepamos que somos en realidad unas víctimas del patriarcado. Mujeres y hombres. Y ya está. Gracias. No sé si hay alguna cosa más. Yo lo que voy a hacer es leerosla todas seguidos, todos los papelitos, porque yo creo que se pueden responder
unificando varios papeles. Y tengo alguna duda sobre alguna pregunta, entonces quien la haya hecho, que si puede me la explique, que no la entiendo. Entonces, los papelitos que he recibido son alguien que me ha devuelto la misma pregunta que he hecho yo, que es ¿qué herramientas podemos implementar para desmontar el binarismo en el día a día? Bueno, pues de eso iba, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Como, respóndela tú, ¿no? Para eso estás aquí. Vale, ¿qué más? ¿Qué proponen como alternativa desde las familias heterodisidentes, más allá de acabar con los roles de género y la educación en ello? ¿Cómo transmitir a la infancia la info sobre lo sexual adaptado a su edad evolutiva? Esto es una afirmación que comparto. Visibilizando nuestras familias no heteronormativas, rompemos el patrón heteronormativo. Efectivamente, esta no es una pregunta, esto es una... me la pongo aquí. Y la última, que es la que no entiendo, es, pone sinónimo para madre soltera. Y no entiendo la pregunta, no entiendo la... Ah, una pregunta, o sea, vale. Vale, luego pone... Implica soltera, ¿no? Vale. ¿Dónde encontré referentes de familias HD? Bueno, pues voy a empezar con lo de la madre soltera. Como alternativa feminista monoparental, sí que es importante igual poner encima de la mesa que familias monomarentales son todas las familias no heterosidentes, porque en todas las familias heteroparentales con un padre y una madre hay una madre monoparental. En cambio, las familias monoparentales son familias en las que solamente la persona progenitora, que es quien hace las funciones parentales, porque parentales no es paternales, pater es de pater y patriarcado, y parent es de parientes, que es una palabra que viene del parto. Estamos del parto a origen a pariente, y pariente a parentalidad positiva, monoparentales. Entonces, en este sentido yo sí respondería, yo reivindico monoparental, y añadiría que monoparental no parto, la opción para acogimiento, o sea, evidentemente no ligado al parto, pero desde luego no dar por bueno que parental no nos representa a las mujeres, porque es muy cierto. Muy bien, pues me encanta haberte escuchado porque no tenía ni idea y ahora lo sé, me parece genial que nos lo hayas explicado, porque yo también asociaba monoparental con figura paterna, no con lo que has explicado tú. Bueno, mira qué bien, que tiene una compañera que tenía una respuesta. Bueno, entonces, yo creo que he leído todas ya. Entonces, con todo el pack de preguntas he hecho así un listado de respuestas y sugerencias, a ver qué os parece, ¿vale? Pues, a ver, propuestas desde la heterodisidencia o desde lo que sea, ¿no? O sea, propuestas para un poco desmontar el binarismo de género con su presunción de heterosexualidad de la que hablábamos antes sería, por ejemplo, practicar la crianza sin género, que esto es algo que yo conozco personas que están haciendo ahora. Mis hijos son ya mayores y no lo hubiese hecho en su momento. Practicar la crianza sin género es no asignarle un género a la criatura hasta que ella decide. Es decir, se utiliza el neutro con la E, niña, y se utiliza así tanto en su entorno escolar, o sea, en la escuela infantil a la que va, en todo el entorno social. Quiere decir que no importa lo que haya debajo del pañal de esa criatura, sino que no se le asigna un género. ¿Entendéis? Esta es una opción que a mí me encanta, porque estoy viendo gente a mi alrededor que lo hace y bueno, yo había oído el caso de Storm, que no sé si lo conocéis, que fue esta familia, una familia canadiense, que hace ya bastantes años, yo es la primera vez que lo escuché, ¿no? Que tuvieron hasta su tercera criatura, que llamaron Storm, Tormenta, y practicaron la crianza sin género, y supongo que fue el primer caso, o por lo menos el primer caso mediático, fue el primero que yo conocí, y ahora ya sí conozco personas en Madrid que lo llevan a cabo.
Entonces esa es una sugerencia para quienes tengáis bebés por venir en el futuro. Por otro lado, como he comentado antes, evitar la presunción de heterosexualidad. Esto vale para criaturas y vale para las relaciones en general. Sería bueno que esto se desmontara. Por otro lado, ¿qué más? Bueno, utilizar materiales audiovisuales y gráficos que representen la diversidad, ¿no? Cada vez hay más, con lo cual yo creo que se pueden encontrar, buscas en internet y entonces pues puedes ofrecer a tus hijos materiales que representen, que vayan más allá de tanto de la heterosexualidad como de la familia tradicional, ¿no? Los vínculos tradicionales. Esta es otra sugerencia. ¿Qué más? Compartir con las criaturas todos los modelos de familias que existen, evitando la referencia a lo heterocentrado todo el rato. Es un trabajo, o sea, me miráis así, es un trabajito fino, o sea, es un curro y es estar todo el día, ostras, tal, no sé qué, no es fácil, es una deconstrucción que incluso la gente que, o sea, yo cuando se empezó a hablar con la yo dije, a mí esto me pilla mayor, o sea, no puedo, ¿cómo sé hablar asturiano? Pues no, se puede hacer, se puede integrar, requiere un esfuerzo, requiere tomar la decisión de desmontar X cosas. Y este desmontaje nos viene bien a todo el mundo, no solo a las bolleras. Os viene bien a todas las no bolleras que estéis aquí. Y una última cosa, aparte de recomendar un par de libros, es como personas heterosexuales ser conscientes de nuestro privilegio, que yo creo que esto se os olvida muchas veces. Entonces, ser consciente que el hecho de ser heterosexual te coloca en un lugar de privilegio y en un lugar de enunciación por encima de otras voces. Entonces, cuando tengáis la oportunidad de dar un paso al lado, esto que los pedimos a los tíos, de no, tú te vas a callar y las mujeres vamos a ocupar el espacio, vamos a tener voz y tú vas a estar a un lado calladito. Pues sería lo mismo. Es decir, cuando yo me encuentro con una situación, con una persona, con una familia que pertenece a un lugar subalternizado o a un lugar periférico, pues a lo mejor en el AFA o en el AMPA del cole o yo qué sé, en cualquier situación en la que dar voz y espacio a esas familias o a esas personas, porque no siempre es fácil, no todo el mundo tiene el arrojo, ¿no?, de decir, a ver, un momento que yo quiero hablar y quiero contar. Entonces, facilitar eso es importante, y lo digo porque cada vez hay más familias que no corresponden al modelo heteronormativo, pero no siempre es fácil hacerse oír o coger un lugar de enunciación potente, ¿no?, en determinados contextos. Entonces, desde ese lugar de privilegio, ¿no?, como personas heterosexuales, pues intentar hacer espacio, ¿no?, para otras realidades. Y luego, una de las preguntas que era cómo hablarles de estas cuestiones a las criaturas, cómo era en función de su edad. Ahora no encuentro el papel, pero estaba por aquí. Pues quería recomendaros dos libros de la editorial Bellaterra. Uno se llama ¿Cómo se hace una criatura? Y el otro que sería serían los dos. Iba a decir, el segundo se llama Sexo es una palabra divertida, que igual lo conocéis ya, que para primaria sobre todo está guay, está genial. Y es un libro donde integra ya todo esto que yo os he contado, tanto a nivel gráfico como a nivel de texto, y creo que, yo conseguí que en el cole de uno de mis hijos hubiera uno por clase en primaria, para que luego, no sé si están en la estantería cogiendo polvo, pero bueno, por lo menos son un material para tener en familia, o si sois docentes, para usar en vuestro trabajo, que yo creo que es muy, muy, muy útil. Y cómo se hace una criatura, pues habla justamente de cómo se hacen las criaturas más allá del coito heterosexual, que parece que es la única manera de hacer criaturas. Pues no, hay muchas más. Y luego pues se me han ocurrido, es que no traía preparada una bibliografía, la verdad no sabía que me... Pero por ejemplo los dos libros de María Llopis, que son una recopilación de textos de varias autores, Maternidades subversivas y La revolución de los cuidados,
pues también son textos interesantes y fáciles de leer para familiarizarnos con esas otras realidades que existimos y resistimos. Y ya está. Muchas gracias. Una pregunta es, ¿maternidad como deseo, elección o mandato social? Pues yo creo que hay una construcción cultural y social muy fuerte en la maternidad, porque es una realidad, es así. Al final la maternidad también ser madre es un estatus, ¿no? Y aunque hayan cambiado mucho las cosas, también yo creo que se espera muchas veces socialmente que seas madre. Si llegas a los 30, a los 35, se cuestiona mucho si tú decides no ser madre, ¿por qué no lo eres, ¿no? Entonces, pues sí que creo que hay un empujón ahí, pero yo siempre creo también que hay algo interior que puede surgir y que está ahí, y que es una cosa que Ivone Olza y Patricia Fernández, me parece que se llama, que es una psicóloga perinatal también, tienen un libro que se llama Psicología del embarazo, en el que hablan del deseo materno y hablan del deseo como una construcción de un montón de factores. Hay mucho de egocentrismo ahí también, hay una historia, una biografía personal, hay tu propia historia familiar, está la referencia hacia tu madre también, ¿no? Y tus referentes alrededor, pero también ellas consideran que puede haber una pulsión interior, ¿no? Ese deseo irracional que está en nuestra biología y que puede saltar y que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? No sé. ¿Por qué existe un desajuste tan brutal de expectativas en torno a la maternidad? Pues yo creo que hay un factor muy importante de idealización de la maternidad. Al final, cómo se ha construido la maternidad, esto que comentaba Paloma de la madre patriarcal, ¿no? El cómo tú al final estás en un contexto en el que el cine, la literatura a tu alrededor se genera un concepto de madre adecuada que tú tienes que llegar, ¿no? Y esto pues genera mucha frustración porque sigue siendo un concepto muy irreal, y no poder llegar a ello genera pues la culpa, genera dolor, genera sufrimiento, ¿no? También está que también tenemos estas expectativas irreales, pero también están unas expectativas reales, que tú puedes desear construir tu maternidad en una línea, en un camino que luego se choca continuamente con el sistema. O sea, que hay unas expectativas reales y unas irreales, ¿no? Es que me parece un tema complejísimo de las expectativas. Bueno, no sé si voy respondiendo, ¿no? Porque yo creo que tengo más preguntas que afirmaciones a estas preguntas, pero bueno. ¿Qué políticas sugieres para que se pudiese amortizar esta precariedad? Pues bueno, ojalá tuviera una respuesta para esto. La realidad es que no tengo ni idea de qué políticas serían las que deberían implementarse, pero sí que yo me imagino y considero que una política que realmente quiera poner los cuidados en el centro, que es esa palabra, esa frase con tan buen marketing, ¿no? Y que de lo que tanto hablamos en muchos contextos, deberían pensar en las necesidades de las personas, en las necesidades de las madres, las necesidades de los bebés y de los niños. Y a partir de ahí se podría construir y se podría derribar toda esa precariedad estructural que al final está en todo, ¿no? Dotar a la maternidad de recursos, realmente, darle el dinero que necesita, el sostén. Sin eso creo que es muy difícil, ¿no? Acabar con la precariedad si tú no la dotas de recursos, si no la dotas de importancia y de valor. Y no solamente a nivel institucional, que es necesario, sino también nosotras mismas, que muchas veces decimos que sí, que la maternidad es importante, pero luego la consideramos un tema menor, como una cuestión como, bueno, pues, ¿no? como de segunda. Entonces creo que hay que revalorizar la maternidad, hay que dotarla de recursos y debemos exigirlos también.
¿Cómo podemos llegar al punto de encuentro entre trabajo y cuidado? Pues yo creo que es imposible. O sea, tal y como está configurado el sistema en la actualidad, está la jerarquización, está la división, que es imposible. Nancy Fraser, me parece que era quien decía que no bastaba con que unas pocas mujeres privilegiadas coparan los puestos de responsabilidad, de poder o de privilegio, sino que había que derribar esas estructuras, esas jerarquías. Si todo sigue jerarquizado y todo sigue dividido, no creo que sea posible. Deberíamos replantearnos, repensar, y esto es como muy utópico, ¿no? Pero el cómo estamos trabajando, qué supone el trabajo en nuestras vidas, qué espacio está ocupando, cuántas horas, cuánto de nuestras vidas luego en casa, no sé, qué tiempo tenemos para vivir realmente, si los horarios son completamente inflexibles, si el horario laboral va en contra totalmente desacompasado con el horario de los niños y de las niñas, porque ellos tienen 3 meses de vacaciones, tienen vacaciones en Semana Santa, en Navidad, y, o sea, son 2 mundos absolutamente que no combinan. Entonces, habría que empezar por replantearnos cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando y qué horarios estamos teniendo, esa inflexibilidad, ¿no? de todo. Y luego, ¿dónde está la infancia también en todo esto? Que no ves niños en ningún sitio, no les puedes llevar a ningún lado. No sé, cuando vimos a Carolina Vescanza en el Congreso de los Diputados con su bebé, fue una cosa que llamó mucho la atención y fue casi, bueno, como algo escandaloso. ¿Cómo podía llevar a ese lugar y a ese espacio, ¿no? Pues recuperando eso. ¿Por qué no puedo? Yo me acuerdo cuando me quedé embarazada, cuando nació mi hija, yo proponía ir a trabajar un día a la semana y el resto de los días trabajar desde casa. Pues eso se veía como una auténtica locura. Fue en 2013 y luego con la pandemia hemos visto que era posible. O sea que es un poco cambiar, yo creo, la conciencia, la organización y todo esto, ¿no? Para que encaje ahí. Y bueno, no sé, había... Sí, ya, bueno... Yo creo que más o menos está todo, ¿no? Respondido, y bueno, pues no sé si he solucionado algo, pero bueno, muchas gracias por las preguntas y por todo.